La clase anterior habíamos visto que el movimiento de un cuerpo rígido que rota alrededor de un eje fijo o alrededor de un eje paralelo a un eje de inercia que pasa por el centro de masa, lo podíamos analizar con este sistema de ecuaciones. La suma de las fuerzas exteriores igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Y la suma de los torques dirigidos a lo largo del eje de rotación igual a I por alfa, donde I es el momento de inercia del rígido alrededor del eje de rotación. Y habíamos empezado a hacer algunos ejemplos. Creo que hicimos el ejemplo de un cilindro que rota. A ver, pongámonos de acuerdo. Hicimos esto, creo. ¿Sí? Ok, hicimos eso y... Ok, y esto lo voy a dejar. Hicimos el caso del yoyo que cae. Ajá. Entonces ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a analizar el movimiento de un cuerpo que de una esfera o cilindro sobre un plano inclinado. Hicimos el descenso. ¿Sí? Ok. Entonces, es verdad, gracias, yo recuerdo que hice. Entonces lo vamos a modificar ligeramente. Muy bien, está perfecto. Pero entonces lo vamos a modificar ligeramente no, le vamos a cambiar el enunciado. Vamos a suponer que tenemos un cuerpo que rueda, puede ser una esfera, puede ser un cilindro, puede ser un anillo, un aro. Eso va a modificar su momento de inercia. Cuando llegue el momento de precisar, pondremos el momento de inercia que corresponde. Vamos a suponer que entra en un plano inclinado que forma un ángulo alfa con la horizontal y vamos a transformarlo en un problema en el cual hacen dos preguntas. Primero, ¿cuánto tarda en subir y bajar
Segundo, ¿con qué velocidad regresa? Y tercero, ¿cuál es el máximo valor de alfa para que ruede sin deslizar? Ese es el problema, es una modificación del problema que hice en la clase anterior. Entonces, tengo una cosa que rueda, que ataca un plano inclinado, un ángulo alfa, y me pregunto, ¿cuál es el tiempo para ir y volver? ¿Con qué velocidad regresa? ¿Y cuál es el máximo valor del ángulo del plano inclinado para que ruede sin deslizar? Entonces, estas preguntas no las voy a contestar en ese orden. No las voy a contestar en ese orden porque hay una en particular que la puedo responder con mayor rapidez, que es la segunda. Entonces, copien las preguntas porque voy a borrar acá porque necesito el lugar. ¿Cuánto tarda en subir y bajar? ¿Con qué velocidad regresa? ¿Y cuál es el máximo valor del ángulo alfa? En realidad son tres problemas en uno. Vamos a ver, ¿con qué velocidad regresa? Esa pregunta la voy a manejar desde el punto de vista energético. Para manejarla desde el punto de vista energético, tengo que ver qué fuerzas trabajan y hacer un balance energético. Cuando el cuerpo esté sobre la superficie, va a aparecer el peso en una dirección, ya sé que estaba, pero era normal a la superficie de rodadura, ahora ya no lo es más. La normal sigue estando en la dirección perpendicular a la superficie de rodadura y aparece una fuerza de fricción, que va ¿para dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Veo que todavía hay alguna divergencia en la respuesta, lo cual es bueno. Inmediatamente lo voy a analizar. ¿Es una fuerza de fricción cómo? ¿Estática o cinética? ¿Estática o cinética? Digan con confianza. Unos dicen estática, hay quienes dicen cinética. Díganmelo, porque es aquí el momento para discutirlo. Yo digo que es estática y los que dicen que es estática tienen razón porque el punto de contacto está en reposo respecto de la superficie del plano inclinado. Si no estuviera en reposo, sería una rodadura con deslizamiento, que no es el caso. Voy a suponer que estoy en una condición de rodadura sin deslizamiento. Este punto está momentáneamente detenido, quiere decir que es una fricción estática. Muy bien, pero si es una fricción estática puedo pensar que no trabaja, no hay deslizamiento recíproco. Entonces, ¿qué fuerzas tengo aquí que trabajen? La normal no trabaja porque es perpendicular al desplazamiento. El peso trabaja, pero el trabajo del peso siempre está metido en la variación de la energía potencial gravitatoria. Y a esta fuerza de fricción estática le atribuyo que no trabaja, puesto que no hay deslizamiento. Hay otra manera de interpretar el trabajo de la fricción estática que por el momento lo voy a dejar de lado. Lo vamos a ver luego. Entonces, la suma de los trabajos exteriores más el trabajo de la fricción lo puedo considerar cero. Entonces, si eso es cero,
el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial gravitatoria más el cambio de energía potencial elástica, que aquí no hay, porque no hay nada que pueda absorber o intercambiar energía elástica, enseguida tiene que ser cero. Dime. No entiendo por qué la fuerza de fricción va hacia la derecha. ¿No entiendes por qué la fuerza? ¿Me permites congelar un momento tu pregunta? Y en cuanto vaya a la parte dinámica, ahí se hace obvio. Recuerda que tampoco te tienes que preocupar demasiado. Bueno, no sé qué pasa hoy que tartamudeo. No te tienes que preocupar mucho, porque la fuerza de fricción esta es una estática. No es una fricción cinética. La cinética tiene deslizamiento y uno siempre sabe para dónde va. Porque para dónde va, en el sentido contrario a la velocidad de las superficies en contacto. Pero esta es una estática. A veces con la estática uno sabe dónde va y a veces no sabe dónde va. Entonces, ¿para dónde va? El sistema dice. ¿Te acuerdas del problema del embudo de Física 1111? Que tenías un embudo que lo ponías a rotar con un cuerpito en uno de los lados. Bueno, ¿para dónde iba la cinética, la fricción? Bueno, si el embudo giraba muy rápido, la fricción iba para abajo. Si el embudo giraba muy despacio, la fricción iba para arriba. Si el embudo giraba a una velocidad angular particular, la del péndulo cónico, la fricción era cero. ¿Por qué? Porque esta fricción estática es una fuerza de vínculo. Es parienta de la normal. Las fuerzas de vínculo se ajustan a los que le piden. La normal se ajusta al valor que le piden. La fuerza de fricción también. Lo que pasa es que la normal tiene siempre determinado el sentido y la fricción estática no. Ella se va a poner para que no haya deslizamiento mientras pueda, en un sentido o en el otro. Y enseguida te voy a mostrar, cuando vea la parte dinámica, por qué está para arriba. Ok, de todas maneras, este es un caso donde se me va a conservar la energía. A mí lo que me consume, lo que me gasta energía, es el trabajo de la fricción cinética, que aquí no hay. Entonces, esto es cero, no hay fuerzas exteriores. Bueno, el peso lo es, pero el trabajo del peso está acá. Quiere decir que cero es la variación de la energía total. Dicho en otros términos, la energía total se conserva. Dicho en otros términos, el cambio de energía cinética de traslación del centro de masa más el cambio de energía cinética de rotación alrededor del centro de masa más el cambio de energía potencial gravitatoria es cero. Ojo con esto. Hay que agregar una energía cinética de rotación. Hay masa que no solo se está desplazando, sino que está rotando alrededor del centro de masa, y eso consume energía cinética. Bueno, muy bien, ¿cuál es la energía cuando está en la base? ¿Qué va a pasar? Cuando está en la base, ¿qué energía tiene? Cero igual, bueno, hagamos el balance de energía de una vez. ¿Cuál es la energía cinética de traslación final? Va a ser 1/2 de la masa por el cuadrado de la velocidad final del centro de masa, menos 1/2 de la masa por el cuadrado de la velocidad inicial del centro de masa, más 1/2 del momento de inercia por el cuadrado de la velocidad final de rotación menos 1/2 del momento de inercia por el cuadrado de la velocidad inicial de rotación. Más, ¿cuánto vale la variación de energía potencial gravitatoria? No. ¿Por qué? Lo voy a calcular. Si ya sé cuánto vale, vale cero. Y vale cero porque si llega hasta una altura h
y baja, al bajar va a tener tan cero de energía potencial gravitatoria como tenía al empezar. En definitiva, un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad final más un medio de I por el omega final al cuadrado tiene que ser igual a un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad inicial más un medio de I por el omega inicial al cuadrado. Conclusión, la energía cinética se conserva. Cosa que lo podría haber visto sin hacer cuentas, claro. Si no tengo nada que me la quite. Si inicialmente no tiene energía potencial gravitatoria y cuando vuelve a bajar, se entiende que al mismo punto, si considero que está en un punto que no es la base, sí se queda con un poco de energía potencial gravitatoria. Pero si considero que vuelve al mismo punto, bueno, pues las energías cinéticas tienen que ser iguales. Y como la velocidad angular por R es igual a V, la velocidad del centro de masa, ¿por qué? Porque rueda sin deslizar, entonces esto se puede escribir así. Un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad inicial más un medio del momento de inercia por el cuadrado de la velocidad inicial sobre el radio, igual a un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad final más un medio del momento de inercia por la velocidad final al cuadrado sobre R cuadrado. Entonces esto me queda que B sub 0 al cuadrado por un medio de la masa más un medio de I sobre R tiene que ser igual a B final al cuadrado por un medio de la masa más un medio, acá no, más un medio de la masa por el momento de inercia sobre, si no, ahí está bien el cuadrado. Acá tiene que haber un cuadrado porque es el cuadrado de omega que va como B cuadrado sobre R cuadrado. Bueno, lógico, entonces como este término es igual a este término porque no se deformó en el camino, cosa que podría haber ocurrido, pero en ese caso hubiera habido energías de deformación que tengo que meter allá en el balance. Entonces no queda más remedio que reconocer que los módulos de la velocidad del centro de masa son iguales. Los módulos, la velocidad no, porque cae con una velocidad que tiene una dirección opuesta a la que tenía inicialmente. Muy bien, entonces, creo que estamos convencidos que sube con una rapidez y cuando alcanza la base de regreso tiene la misma rapidez y otra dirección de velocidad. Muy bien, o sea, la parte dinámica es muy sencilla. Pero recuerden, siempre que hay traslación y rotación de cuerpos rígidos, hay un término de energía cinética de traslación y un término de energía cinética de rotación alrededor del centro de masa. Bueno, porque este es mi estado inicial y este es mi estado final. Estoy planteando entre la base, subió y bajó. El estado final mío es cuando ha bajado. No vale la pena ir arriba, porque nadie me pregunta nada del arriba. Entonces, si nadie me dice hasta dónde sube, ¿para qué lo voy a calcular? Es evidente, no, pero la puedo calcular. Acá surge una observación. No me dan la altura, no importa, pero puedo calcular a qué altura llega. ¿Qué tengo que hacer para calcular a qué altura llega? Tengo que quemar toda esta energía, quemar no, está muy mal dicho, perdón, pido perdón.
Quemar no, porque quemar implica que la pierdo. Ojo con el término quemar. Quemar implica que tenía y después no lo tengo más, por ahora. En la parte de termodinámica vamos a cambiar ese concepto. Pero entonces, ¿qué quiere decir calcular a dónde llega? Bueno, es un balance distinto. Es un balance donde hay un cambio de energía cinética y va a haber un cambio de energía potencial gravitatoria. Y el dónde llega, ¿cómo lo voy a calcular? Convirtiendo, no quemando, toda esta energía cinética en energía potencial gravitatoria, pero toda, la de traslación y la de rotación. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí sí puedo calcular cuál es la energía potencial gravitatoria y de ahí sacar la altura, de dónde llega. Pero como no me lo preguntan por una economía elemental, no lo hago. Que me pregunten el ángulo, de aquí no sale. Pero precisamente es que la energía potencial gravitatoria le importa un rábano que suba por un plano inclinado o que suba lanzado verticalmente. La energía potencial gravitatoria va a depender de la altura respecto al nivel de referencia. Recuerda que es el trabajo del peso. Entonces, con esta energía cinética, lo lance así o lo lance de lado, va a llegar a la misma altura. Hay que tener en cuenta, sí, siempre que hay energía cinética de rotación. O sea, este término es parte de la energía cinética. No es solo energía cinética de traslación del centro de masa. Ok, vamos entonces ahora a la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en subir y bajar? Ustedes ven que este problema, como casi todos los que se pueden resolver energéticamente, es ultra rápido. Toda la energía que tengo acá es toda la energía que tengo acá porque no tengo nada, ni que ponga energía en el sistema, ni que saque. Si tuviera trabajo de fuerzas positivas, si tuviera trabajo de fuerzas positivo o trabajo de fuerzas negativo, tendría que meterlo en el balance a ver cuánto tengo, cuánto me queda. Muy bien. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Cuánto tarda? Ahí la cosa cambia. Entiendo que cuánto tarda en subir y bajar. Ahí la cosa cambia. ¿Por qué cambia? Porque la energía nunca es explícita respecto del tiempo. Ahí está su sencillez, su potencia y al mismo tiempo su carencia. Es absolutamente muda respecto de cuánto tarda un proceso. Por eso es rápida, pero da menos información. Solo conecta velocidades con posiciones. Si yo quiero saber los detalles del problema, tengo que ir a la dinámica, que es la que sí resuelve todo. Entonces vamos a hacer la dinámica de ese problema. La dinámica de ese problema es esa, la suma de las fuerzas aplicadas exteriores es la masa de la partícula por la aceleración del centro de masa, que aquí la voy a llamar A. No voy a precisar más que se trata de la aceleración del centro de masa y le voy a llamar A. Y además tengo una dinámica de rotación que atender que dice que la suma de los torques con respecto al eje de rotación es el momento de inercia relativo al eje de rotación por la aceleración angular. Bien, yo tengo que resolver ahora esas ecuaciones. Bueno, esas ecuaciones las puedo resolver
Porque sobre ese cuerpo voy a tener esas tres fuerzas que están allí, esas ya no cambian, que me van a dar, vamos a tomar esto va a rotar así cuando sube en el sentido contrario. Cuando baja, vamos a suponer que este sentido de rotación es positivo, entonces, si eso es X, que gira Y me da que Z está entrando en la pizarra y lo voy a dibujar como esa estrellita que está ahí, y esos son mis ejes relativos al movimiento. Es el sistema de ejes que voy a elegir. Elijo una terna directa, en la cual el sentido de rotación cuando sube penetra la pizarra, estas son las plumitas de la cola del vector velocidad angular. Muy bien, entonces, ¿qué sacamos de acá? Bueno, vamos a ver qué fuerzas tenemos sobre el centro de masa. Tenemos en el sentido de movimiento la fuerza de fricción y en el sentido opuesto a la dirección positiva, un segundo, en el sentido opuesto a la dirección positiva, ya lo voy a atender, la componente tangencial del peso. Y esto tiene que ser igual a m por a en la dirección x. Sí, alguien me está diciendo algo. ¿Eh? ¿Quién? El eje Y lo elegí así. Lo elegí así. Si va subiendo el cilindro, ¿no debería ser el roce para abajo? Te contesto en menos de un minuto. Ok. Vamos a esta otra ecuación. Ah, bueno, acá falta otra, ¿no? Acá falta, perdón, falta otra. Porque este es escalar, aquí falta decir que mg por el coseno de alfa menos la normal es 0. Me falta la otra componente, ¿no? mg por el coseno, si esto es alfa, esto es alfa. La componente normal del peso menos la normal es 0. Ok, es la versión de esa, las versiones, o digamos, la forma escalar de esta ecuación vectorial. Tiene una componente en la dirección normal, tiene otra componente en la dirección tangencial. Y ahora, ¿cómo se va a mover esto? ¿Cómo va a rotar eso? Bueno, eso va a rotar bajo la acción del torque que da la fricción, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo va a ser esa aceleración angular? ¿Positiva o negativa? La aceleración angular va a estar en el sentido de disminuir la velocidad angular, ¿verdad? Va a rotar con una velocidad angular cada vez menor, ¿no es cierto? Entonces, si yo necesito que la velocidad angular disminuya, yo voy a necesitar una fuerza que dé un torque en el sentido de disminuir la velocidad angular. Y por eso la fuerza de fricción tiene que estar en este sentido. Entonces voy a escribir que el torque de esta fricción, que está en el sentido opuesto
a la rotación